en el número de electrones producidos o consumidos. Estamos muchas veces en estos experimentos de corrosión, reporte de corrosión, no se usa la corriente como tal en amperes, sino la densidad de corriente. O sea, se establece en qué área se está trabajando. Área de la del material, pues, superficie del material. Se coge un área unitaria de un decímetro cuadrado, por ejemplo, o de un centímetro cuadrado. Entonces no se habla de corriente que pasó por allí como si fuera un alambre, sino que corriente que pasó por esa área. Y esa corriente así es la llamada densidad de corriente, corriente por área. Entonces en muchos cálculos se usa esa corriente por área. No se identifica con la letra I, sino con la letra J. Densidad de corriente. Se habla de densidad de corriente de corrosión, porque estamos hablando de un área. Cuando es así, entonces, si se usa la densidad de corriente, en la ecuación de Faraday se multiplica por el área. Densidad de corriente por área es precisamente I, corriente. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta allí, si seguimos esto va a ir para meses hablando de corrosión. Pero podemos hacer ya algunos cálculos, aunque falta aquí algo todavía. Vamos a ver. Si podemos incluir, esto lo podemos hacer en un problema. Incluir esto, cuando la corrosión no es uniforme, sino que es local, en un punto, más localizado. Se va abriendo una grieta allí, ¿no? Se puede calcular entonces la profundidad. ¿Con qué velocidad va a ir abriendo? Pero bueno, esto lo podemos hacer en un problemita. Pero miren que funciona la ley de Faraday. Por eso la ley dice material depositado, si es una electrodeposición, o material consumido, ¿no? O desgastado, si es corrosión. Pero las bases son las mismas. Aquí está, por ejemplo, miren, un proceso de electrodeposición. Eso es, como que dice, cromado. Pero lo que se va a depositar es cobre. Utiliza 15 amperios para corroer un ánodo de cobre. O sea, el ánodo es de cobre, se va a corroer. Y se va a depositar, todo lo que salga de ese cobre se va a depositar en el cátodo. El cátodo no importa de lo que sea, pero el problema es que lo que sacamos de cobre como ánodo lo vamos a depositar en aquel cátodo. Aquel cátodo puede ser incluso de cobre mismo. Si no hay reacciones secundarias, ¿cuánto tiempo tomará en corroerse 8.5 gramos del ánodo? Se usaría la ecuación de Nernst. ¿Cómo es la ecuación de Nernst? Me están preguntando tiempo. La ecuación de Nernst es masa corroída o depositada es igual a IT por peso molecular sobre NR. Así que tengo que despegar esa T.
¿Quién puede despejar esa T y hacer el cálculo? A ver si salen los 28 minutos. Sí, sí sale, profe. Obviamente se despeja tiempo en la ecuación y se va sustituyendo cada uno de los valores. No hay problema. Profesor, tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí en N yo puse que eran dos electrones, pues la oxidación de cobre, pero cuando tenemos especies que tienen como más de un estado de oxidación, ¿cómo ponemos la fórmula, verdad? O sea, dependiendo del compuesto. Sí, primero hay que establecer por ejemplo, hierro, si va a llegar a hierro 2 o a hierro 3. Sí, eso hay que aclararlo. Es que ahí no lo pusieron, por eso. Yo puse 2, pero también está el estado 1. Entonces, Sí, tiene razón. Lo que pasa es que el cobre es muy raro que actúe con la valencia 1. Bueno, el siguiente dice un tanque cilíndrico de acero. O sea, se toma como si fuera hierro. Tiene 1 metro de altura, un tanque, pero es cilíndrico. 50 centímetros de diámetro. Eso es, digamos, la base. Redonda, 50 centímetros. Tiene agua con oxígeno disuelto. Condiciones para corrosión. Hasta el nivel de 60 centímetros. No está completamente lleno, un poquito más arriba de la mitad. Por corrosión, después de 6 semanas, el recipiente tiene una pérdida de 304 gramos. O sea, se va oxidando, ese óxido va cayendo por allí. Y bueno, allí no se cuenta. Digamos que extrajeron el herrumbre y eso da 304 gramos. Es lo que se ha perdido del tanque. La corrosión es uniforme y se trata de hierro. ¿Cuál es la corriente de corrosión? Sí. La corriente de corrosión va a ser la corriente que circula, ¿no?, por el sistema. De alguna manera, a veces son microcorrientes. Dada como corriente o densidad de corriente. Depende. Bueno, en este caso piden las dos. Bien, en todos estos problemas estamos suponiendo que esa densidad, esa corriente es muy, muy uniforme, muy constante. Pero en realidad como se está creando un ánodo y un cátodo, realmente las corrientes están divididas en corriente anódica y catódica, no tienen que ser exactamente iguales. O sea, llega un momento en que es la misma corriente para el sistema. Se le llama entonces corriente de corrosión. Pero para determinar eso experimentalmente hay que usar equipo especial. ¿Sí? Aquí lo presentamos sencillamente, ¿no?, como si fuera una corriente igualita en ambas ramas, anódica y catódica. Porque aunque son distintas, hay que buscar la manera de medir una corriente que sea común, la llamada corriente de corrosión, o como una corriente de equilibrio, una cosa así. Pero ese es experimental. O sea, asumiendo que estamos en ese tipo de corriente ya, ¿cuánto sería esa corriente?
Yo veo que me dan, hay que usar la ecuación, hay que despejar y despejando y entonces necesito Profesor, n, una pregunta. ¿sí? Dígame. Para calcular el área del cilindro, ¿considero la altura de 1 metro o el nivel del agua de 60 centímetros? El nivel del agua, la corrosión va a llegar hasta donde está el agua. Ya para arriba Ajá. está seco, así que ya ahí no hay. Así que esa corriente sería entonces despejando NF por M, tiempo y masa molecular. Bueno, en este caso, masa atómica. Sí, se puede calcular la corriente de corrosión. Tiene que es mínima, es en miliamperes. Bueno, también ahí sí se aclara que el hierro se oxida hasta hierro 2. Se pudo, La corriente sí me dio. y nada más que hay que despejar, ¿no? Y hacer cálculo de 6 semanas a segundo. Y lo más pesadito ahí es pesar el tiempo, todo a segundo. Bueno, ahora, ¿cuál es la densidad de corriente? O sea, esa corriente de corrosión ha circulado por un área. Si yo divido esa corriente que usted calculó entre el área, ya tengo la densidad de corriente de corrosión. ¿Cuál es esa área? Bueno, ese área. Bueno, ahí te dan como datos. Es un tanque, ¿no? Sí me dio eso. Tanque cilíndrico. ¿Cómo calculaste el área? Yo utilicé el área del cilindro, que es 2pi por 2pi r h más 2pi r cuadrado. 25, porque el diámetro es 50 y lo demás normal, 60 la altura. 2pi r h, que viene siendo, Por h, y 2pi r la por h. altura es 60. Y el 2pi r, bueno, tiene un cilindro, ¿no? La altura es de h, de tantos centímetros ahí, 60. Entonces 2pi r da cuenta de la forma geométrica, ¿no? Que es un cilindro. 2pi r h. Ese es el área de las paredes, digamos. 2pi r h. ¿Sí? ¿Qué otra área hay? Además de las paredes. La, la de la superficie, la de la base. La base que es un círculo. La base es circular, ¿sí? Entonces ahí el área sería pi r cuadrado. Sí.
Entonces sumó Sí, las pero dos son áreas. dos. Perdón, Ujú. Sí, yo las sumé las dos. sumó las dos áreas. Bien. Entonces dividió la corriente entre el área total. Y eso da Sí, la respuesta. profesor. Sí, me dio 2, sí, 52. Pero 52, no dio 53. Estaba Sí, cerca. sí, por miliamper por centímetro cuadrado. Correcto, correcto. A ver si hay más. Bueno, dice, ¿cómo se calcula la velocidad de corrosión? Sí. Esto es fácil cuando la velocidad cuando la corrosión es uniforme, ¿no? Eso es, hay que tomar en cuenta el tiempo en el que ocurre esa corrosión. Y se usa eh, densidad de corriente, es lo que más usa. Entonces hay que estimar o calcular cuánto se perdió, en qué tiempo y la corriente. Vamos a ver un ejemplo. Con este que vimos del tanque se pudo determinar la velocidad de corrosión también. Pero vamos a ver este ejemplo. Dice una superficie de zinc que tiene un área de 1 decímetro cuadrado en solución acuosa. Pasa una corriente de tanto, en amperes, durante un día. La superficie de zinc se corroe uniformemente. Eh, bueno, hay que calcular la velocidad de corrosión y en qué unidades se daría. Entonces se usa la ecuación de Faraday. N, como se trata de quién era zinc, N es 2. La densidad de corriente es, como me dan la corriente, 4.7 por 10 a la menos 5 amperes. ¿Sí? Y me dan el área, yo puedo tener la densidad de corriente por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien el cálculo? 4.7 amperes entre 1 decímetro cuadrado, que son 100 centímetros cuadrados. 4.7 por 10 a la menos 7 amperes por centímetro cuadrado sería la densidad de corriente. Calculamos la masa perdida. 1.25 miligramos. ¿Cómo se calculó eso? Se despejó el tiempo de la masa de, bueno, ya no se despeja nada, se utilizó la constante de Faraday, lo del Faraday, la ecuación de Faraday. La ecuación de Faraday, con eso se determinó la masa perdida, 1.25 miligramos en un día. Entonces tengo la masa perdida, el tiempo y el área de la muestra, ¿no? Entonces, con eso se calcula la velocidad de corrosión, dice, en miligramos por decímetro cuadrado por día. Así lo reportan los laboratorios que se encargan de eso. Velocidad de corrosión, 1.25 mdd, miligramos por día y por decímetro cuadrado.
por decímetro cuadrado y por día. Claro, si la corrosión es muy lenta, no necesariamente se usaría, se usa años, por ejemplo. Pero por lo común se usa así, MDD, velocidad de corrosión. Pero para llegar a reportar eso, el laboratorio tiene que hacer una serie de labores de laboratorio experimentales, principalmente determinar la verdadera corriente de corrosión o densidad de corriente de corrosión. Ahora dice, también se puede conocer cuánto se ha perdido. La pérdida de, o sea, ya conocimos la pérdida de masa. Se puede conocer la pérdida de espesor del material. Claro, si era el tanque aquel que tenía agua y que se estaba corroyendo, perdió 300 y tantos gramos de material. Tuvo una pérdida de masa, pero también perdió espesor. Y eso es importante determinarlo porque eso me va a decir cuál va a ser la vida útil de ese tanque, de ese recipiente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en el caso anterior, eso se hace simplemente dividiendo por la densidad del material. En el ejemplo que vimos de zinc, eran 100 centímetros cuadrados y pierde una masa de 1,25 por área menos 3 gramos, 1,25 miligramos en un día. Entonces, ¿qué espesor pierde por día? Yo divido esa masa, o sea, masa, ¿cómo se llamaría eso? Masa por área. Masa perdida por el área, la divido por la densidad del material. Y eso me da entonces el espesor, ¿no? La profundidad en que pierde, el espesor que pierde el material en un día. Claro que son cantidades muy pequeñitas, ¿no? Mire, eso, 0.0175 micrómetros. Pero eso cuando le añades años, lo extrapolas a años, entonces ya se ve una penetración, un desgaste. Así que hay que determinar la masa perdida en cierta área y se divide por la densidad del material. A manera de ejemplo, bueno, vamos a hacer ese, pues. Se desea diseñar un tanque para contener ácido clorhídrico diluido. Eso es corrosivo. El material que se selecciona es un acero al carbono, con esa especificación, que tiene una densidad de tanto. Se sabe que se va a corroer a 45 mdd, miligramos por decímetro cuadrado por día. Entonces, si ese tanque se va a corroer de esa manera, él va a perder espesor. ¿Sí? De manera que yo tengo que hacerlo suficientemente gruesa las paredes para que dure por lo menos 10 años. El sobreespesor. O sea que yo no voy a calcular el espesor de manera que a los 10 años ya no quede nada de tanque o quede una laminita. No, yo voy a tener un tanque de cierto espesor, pero
le voy a añadir, o sea, voy a escoger un tanque que tenga un espesor mayor a ese mínimo que pudiera tener, para que cuando se desgaste que conserve un espesor aceptable, ¿no? Por eso se le llaman sobreespesor, hacerlos más gruesos. Entonces, ¿cuánto más grueso? ¿Cómo se puede hacer eso? Hay que determinar qué espesor va a perder. ¿Cómo? Dividir como en el anterior. La velocidad de corrosión por centímetro cuadrado entre la densidad. ¿Está claro? ¿Quién digo algo? Ya están calculando. O sea, la velocidad en un día sería 1,25 por ahí a la menos 5 gramos por centímetro cuadrado. Se divide entre la densidad del material. Ya tengo la penetración por día. Miren que en este caso de acá, la velocidad miligramos por decímetro cuadrado por día es de 45. Así que son 45 miligramos por decímetro cuadrado. A mí me dio que la pérdida de espesor es 5,76 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetros. Pues antes de dividir, tengo que transformar esos miligramos y decímetros cúbicos a gramos y centímetros cuadrados, ¿verdad? Así es, a gramos y centímetro cuadrado, porque la densidad está dada en gramos por centímetro cúbico. Centímetro cuadrado y centímetro cúbico es lo que te va a dar centímetros, entonces, de penetración, de espesor, pues. Yo hice todo eso y me dio 5,76 por 10 a la menos 5. Creo que centímetros, gramos no, porque se cancela con... Los miligramos lo pasé a gramos y ya eso sí. ¿Cuánto le dio entonces? 5,76 por 10 a la menos 5 centímetros. 5,76 7. Ajá. Por 10 a la menos 5. centímetros. Penetración. Ujú. Ujú. Está rara entonces esa respuesta. Y no tomo en cuenta los 10 años. No, no tomé en cuenta los 10 años, creo que eso fue lo que... Oh, Porque eso MDD es miligramos por decímetro cuadrado por día. Y aquí son 45 MDD.
Así que hay que estimar estos 10 años cuántos días son. Me dio 20,7 milímetros. Sí me dio los 21, profesor. Perdón, A mí me dio Y sí me dio los 20,7. 21. Que es 21. 20,7 o 21, pues. ¿Quién me Ay, dio? me dio 20,5. Ah, Pero bueno, está ahí. sí, eso no hay problema. ¿Quiénes son los que hicieron esos cálculos? Denver. Denver Guevara. y Guevara y la fémina Acre. Acre. Bueno, está bien. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto porque teníamos, miren, 3 semanas más o menos para electroquímica, porque hay que ver los otros temas ahora. Ya estamos allí, 3 semanas, esta es la tercera. Todavía faltaría nada más la práctica. Es que este semestre en realidad son como 12 semanas nada más. Tenemos tiempo contadito. Yo no le he enviado problema de aplicaciones, pero ustedes también tienen que leer todo primero. Yo tengo unos problemas de aplicación. Pero nada más la parte A. Creo que nada más tengo de la parte A. Sí. Y son problemas que ya más o menos hemos estado haciendo. Ajá, ya es que yo lo estoy añadiendo la parte B. Son problemas ya lo vimos, problema de estado estándar de una celda, después de estado no estándar, una ecuación de Nernst, una celda de concentración, algunos de ellos ya hicimos. Variación con la temperatura también lo hicimos. Creo que el signo en el segundo término del segundo miembro era positivo, se tomó como positivo. Algo así. El número 5 también es ese coeficiente de temperatura. Allí había un error, y es que el delta S era justamente menos 30. Por eso nos daba negativa la primera respuesta. Está bien. Después, cálculo de la constante de equilibrio de reacción. En este caso, nos interesa es para calcular los KPS.
Allí hacemos el comentario de que tú tienes que proponer dos semirreacciones, de manera que la reacción global sea la constante de equilibrio de esa sal, o sea que es el producto de los dos iones. Entonces, cuando tú escoges esas dos semirreacciones, está bien que una tiene un potencial, la otra tiene otro potencial, y tú tienes que ver en cuál va a haber reducción y en cuál oxidación. Pero eso está bien, si fuéramos a hacer una batería. Pero como queremos es una reacción global, tenemos que acomodar una de las dos, no importa si es de oxidación o de reducción, para cambiarle el sentido de manera que la reacción global salga como la queremos. ¿Sí? O sea que no le ha, tú sabes en cuál va a haber oxidación y en cuál reducción, pero tú vas a invertir sin que te importe eso. Porque no estás haciendo una celda, no estás haciendo una celda que va a trabajar espontáneamente. Tú lo que quieres es la ecuación global. Bueno, eso hay que practicarlo, ¿no? El número 7 también es producto de solubilidad. El número 8, determinar el pH. 8 y 9. También hay una ecuación para eso. Sí. Número 10, considerar la celda de Daniel. La celda de Daniel es la sencillita de zinc cobre. Con ello determinar la constante de equilibrio de reacción. Yo le voy a añadir a esto el problema de la segunda parte, de la parte B. Y mientras ustedes pueden ir viendo los problemas de Engel. Yo miré hasta el 18. Y son problemas como de la primera parte que vimos aquí, celdas sencillas. De allí, como yo no uso un mismo libro, el libro se aleja y habla de otras cosas. Y sobre todo el libro se va al trabajo fino de actividades, coeficientes de actividad y lo demás. Pero los 18 primeros sí lo pueden practicar. ¿Estamos bien? Después cogeremos algún día o ustedes harán preguntas con respecto a problemas que no se haya podido hacer. ¿De acuerdo? Jóvenes. ¿Qué fueron? Profe. Óigame, yo debo hacer un comentario con respecto a en los segundos semestres de tercer año, ustedes dan una o dos materias que no son físico-químicas. Yo no sé cuáles son. ¿Qué parece, por la experiencia que he tenido en este, en las que tienen que invertir bastante tiempo? Entonces ocurre lo siguiente. Cuando llega la hora de examen semestral, los estudiantes como que están muy ocupados en estas otras materias que descuidan físico-química. Y he tenido fracasos de estudiantes que estaban en B. Yo creo que es la distribución del tiempo. Yo no sé qué, yo sospecho que son una o dos materias en las que al final invierten mucho tiempo.
Entonces, como que dice, bueno, fisicoquímica está más sencilla, o no sé, y la descuidan un poco y ha habido caídas. Así que deben ustedes invertir bien el tiempo, distribuir bien. Y eso ha ocurrido en el segundo semestre. Bueno, entonces nos ha sobrado tiempo, ya terminamos electroquímica, vamos a dejarlo hasta allí. Yo les envío estos problemas. Y cualquier problema que estén haciendo y haya dudas, pues escriben. Y podemos usar hasta otra hora que no sea de clase para aclarar dudas, para que podamos entrar entonces al tema nuevo que es fenómenos de superficie. Muy bien, estamos. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya podemos seguir desayunando. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muy